Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Boker Tov, good morning, guten Morgen. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Apocalipsis de este día. Estamos haciendo ejercicio para soltarnos, porque lo que se viene hoy día es tremendo, hermano, es tremendo. Mire, llegó Gregoria primero. Le ganaron a la Antonia. Ay, 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 la vida es como neblina que en un segundo sale y desaparece. Ya, vamos a compartir entonces los enlaces. Pueden pasar a su sala de clases, pueden pasar a su pupitre, ¿cierto? Mientras tanto, partimos en 4 minutos. 4 minutos y vamos a enviar el enlace. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Como siempre partimos a las 9:05, así que puede prepararse un rico y sabroso café. ¿Qué estás haciendo en tu trabajo, Antonia? ¿Estás de vacaciones? ¿O eres fanática también del trabajo? Ya, he compartido el enlace en un grupo, APOC. Vamos a compartir en varios grupos hoy día el enlace. Buenas. Ahí está. Entonces. Ahí se fue. Vamos a. ¿Por qué no? A este grupo también le vamos a compartir el enlace. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y a este otro grupo también le vamos a compartir el enlace. Total, me pueden bloquear nomás. Ya. Porque hoy día tenemos algo muy sabroso que iniciar. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos y todas. Me tomé mis pastillas, ¿sí? Me tomé mi café, me comí mi pan y estamos listos nuevamente transmitiendo desde el centro de la ciudad de Valdivia, desde la iglesia luterana. Desde acá. Un vermut. ¿Qué es un vermut? Gregoria. Comenzamos en 2 minutos. Pueden ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Nararam, tararam, 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 tararam. Oh my goodness. ¿Por qué no había visto esto? Oh, ¿por qué no había visto esto? No 9:03 todavía, ¿no? Oye, ¿por qué no había visto esto? Wow. Ay, 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 ay. Pucha, ¿cómo mostrárselos? Ya, pero ahí les voy a contar qué es lo que tengo acá. Fíjense que fue por casualidad. Buenos días. Estoy leyendo una pregunta que me manda Alfonso. ¿Con quién no hemos dejado de debatir acerca del apocalipsis, no? Mira, Alfonso, lánzate esa pregunta en la clase de hoy. Lánzate esa pregunta en la clase de hoy. Alfonso. Bien, 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 bien. O sea, ¿qué es más entretenido? ¿Ah? ¿Estudiar la materia oscura? ¿La radiación cósmica de fondo? ¿Ah? ¿Los quarks? ¿O estar en la clase de Apocalipsis? ¿Ah? Porque al final, la vida sigue igual. Qué desafinado. Espero que el Manu no me haya escuchado. El Manu López. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. Mira, Gregoria, siempre...
qué difícil. Tengo que ir a España, absolutamente, tengo que ir a España, Grego. Así que cuando vaya, evidentemente pasaré a tu casa, ¿no? Bien, tengo que ir a ver a España a Samuel, tengo que ir a ver a España a Gregoria. Feli todavía no me invita. Ya, 9,5 pueden compartir el enlace, pero solo con personas que no me vayan a piedrar la casa después, ¿no? ¿Usted no le ha parecido extraño que a este grupo no entran haters? ¿No le parece raro eso? Porque siempre que se dan estudios bíblicos nos faltan los haters, ¿no? Que entran. ¿No le parece raro que en este grupo no hayan? O quizás los hay, no lo sabemos. Quizás algunos se ríen conmigo y en el fondo no oran por mí. Buenos días, buenos días. Voy a ir a Conce también, voy a hacer todo un recorrido, ¿no? Me podría comprar una autocaravana. ¿Cómo quisiera tener una autocaravana? Ya, 9,6. Miren lo que les quiero mostrar. Esto lo pueden comprar, ¿ah? Para los coleccionistas de Biblia. Esto lo pueden comprar. Miren lo que tengo aquí. Pam, pam. Se ve al revés, ¿no? Esta es la Biblia de Lutero, que está en formato facsímil, ¿no? Es una Biblia que fue hecha en... No sé si voy a dar rápidamente con el año. De hecho, no di rápidamente porque eso aparece en el tomo 1 y este es el tomo 2. Entonces, es una Biblia que ustedes pueden comprar, vienen dos tomos. Y es un facsímil, es como una fotocopia en alta fidelidad de la Biblia de Lutero. Viene en alemán, por supuesto, y alemán gótico. De hecho, hay gente que habla alemán que este alemán le cuesta leerlo un poquito, ¿no? Entonces, y fíjense, estoy viendo el libro de Apocalipsis de esta versión y viene con un montón de imágenes, miren. Imágenes del Apocalipsis. Miren esto. Miren. Es impresionante. Esto es tremendo. Miren. Igual está grande. ¿Las ven? Hermoso. No sé cómo nos había dado es que siempre veía el tomo 1, ¿no? No lo leo, ¿ah? Así que no vayan a pensar ahora, esta Biblia viene en dos tomos y la pueden comprar. Es de editorial Taschen, ¿no? Editorial Taschen es una belleza. O sea, para los coleccionistas de Biblia, el que quiera tener la traducción que hizo Lutero de la Biblia, aquí está. Y no es caro, ¿ah? Yo consulté la otra vez, de hecho, creo que me voy a comprar un par de tomos para mí, así, porque esta es una Biblia que hay que tener, ¿no? Así que ahí está. No es caro, ¿ah? Yo creo que debe estar a menos de $100 los dos tomos, y son los tomos. Ya, eso nomás les quería decir, por si alguien le... Ahí en el polvo. Por si alguien... le interesa o es coleccionista de Biblias o lo que sea, ¿no? Ya, Alfonso colgó una pregunta y no es una pregunta fácil. Dice, si aceptamos Apocalipsis como canónico, porque lo aceptamos, ¿cierto? Bueno, desde la tradición luterana no lo aceptamos tanto. ¿No deberíamos dejar que Apocalipsis ampliara o completara nuestra visión de Jesús en vez de aporrear a Juan? Hemos tratado mal a Juan. Igual como alguien me dijo cuando hablé cuando hice Romano, me dijeron, a ti no te cae bien Pablo, ¿no? No leo alemán, por si acaso. No. Menos alemán gótico. O sea, de hecho, ningún tipo de alemán. Así que... Bueno, volviendo a la pregunta de Alf, yo creo que eso es un tema, y yo creo que es un tema súper interesante, ¿no? Porque yo podría eventualmente... ¿Qué significa que yo acepte un libro como canónico? Canon significa que está dentro de los libros aceptados de la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que yo acepte? O sea, yo perfectamente puedo aceptar un libro canónico, ¿no? Pero ¿qué significa significa que yo debo creer todo lo que dice al pie de la letra de ese libro canónico? Bueno, ahí tenemos un
pequeño problema, ¿no? Yo lo puedo aceptar como parte de la tradición. Yo puedo aceptar, en realidad, todos los libros de la Biblia, para mí, son una red orgánica, gramaticalmente orgánica, en donde yo tengo la labor de encontrar la palabra de Dios en esa red. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre protestantes de un lado y protestantes de otro lado, ¿no? Por eso para mí la Biblia es un desafío constante, ¿no? Porque yo debo encontrar en las palabras de la Biblia la palabra de Dios. Aceptando, por supuesto, que todos estos libros tienen una valoración histórica y teológica, pero eso tampoco me obliga a pensar que todo lo escrito en esos libros son efectivamente palabra de Dios, ¿no? De hecho, sabemos muy bien que muchas partes de la Biblia, en el fondo, son textos históricos, textos culturales que tienen que ver con los judíos, que no tienen nada que ver con nosotros, ¿cierto? Leyes que tienen que ver con los judíos, que no tienen nada que ver con nosotros. Haremos la circuncisión, por ejemplo. Entonces, yo en ese mar de palabras debo encontrar la palabra de Dios. Lo mismo nos pasó cuando discutimos acerca de qué palabras de Jesús estaban en los evangelios, ¿no? Ahora, alguien dirá, sí, pero eso es súper subjetivo, Bohemir, ¿no? Porque cada uno puede definir qué cosa es palabra de Dios. Bueno, sí, ese es el riesgo que se corre. Y ese es el riesgo que el mundo protestante siempre ha querido correr. Porque el mundo protestante, desde que nace, ¿cierto?, en 1517, formalmente quiero decir, no es que antes no habían protestantes, la primera cuestión que plantea el protestantismo, la primera cuestión escandalosa que plantea el protestantismo, es que no tenemos una verticalidad. Por supuesto, después hubieron verticalidad y hasta el día de hoy protestantes tienen verticalidad, pero estoy pensando hace 500 años atrás. 500 años atrás, el gran batatazo de la Reforma es que Martín Lutero dijo, no pesco al Papa. ¿Ya? Entonces no hay una verticalidad en ese tiempo en relación a todo lo demás, ¿no? Claro, porque cuando tú tienes verticalidad, de hecho hoy día, ya si hablamos en términos de hoy día, claro, hoy día hay verticalidad en las iglesias, pues no. Hay alguien, la verticalidad no está plasmada desde una persona, pero está plasmada desde una idea, ¿no? Por ejemplo, en el protestantismo norteamericano, la verticalidad surge de la inerrancia bíblica, ¿no? Eso es una verticalidad, no necesitas papa para eso, ¿no? Aunque sí están su clero, ¿cierto? Y siempre hablamos del Vaticano norteamericano, ¿no? No tienen papa, pero tienen un clero, ¿cierto? Y este clero es el que define esta verticalidad de acercarse al texto. Y esa verticalidad significa que toda palabra, que toda la Biblia no tiene errores, ¿no? Es inerrante. Esa es una verticalidad, ¿no? Ahora, el protestantismo siempre ha jugado como un poquito fuera del margen, ¿no? Y cuando nace 500 años atrás dice, no hay verticalidad. Y eso significa correr un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que cuando tú tienes verticalidad, los tienes todos dentro de no vamos a decir una caja, ¿no? Dentro de un rancho. Ovejas dentro de un rancho. Cuando tú tienes una verticalidad, ¿cierto? Y tienes un clero que apoya esta verticalidad, ¿cierto? Porque si tú le preguntas a MacArthur o a Paul Washer o cualquiera si tienen papa, no, el papa no es bíblico y todo. Claro, pero su verticalidad no necesita un ser humano. Fíjense que esto es bien interesante porque se parece a una película que se llama Equilibrium. Si pueden verla, véanla. Es muy interesante. Equilibrium es una mezcla de El Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 4.5 no sé cuánto, o 5.4, nunca me acuerdo el número, 451, de Ray Bradbury. Y ahí hicieron esta película. Y en esa película es súper interesante porque todo el mundo escucha los discursos de alguien que se llama el Padre, ¿no? Y aparece como en hologramas el Padre, y el Padre aparece y el Padre dice,
desde hoy día van a estar prohibidos, no sé, el color celeste porque llama la emoción y todo lo demás. Están prohibidos las obras en 3 dimensiones porque es muy interesante la película. Pero resulta que el padre había muerto hace rato. Y su primer ministro era el que realmente hacía del padre. Lo mismo ocurre con las verticalidades teológicas, ¿no? No importa que el protestantismo te diga, no, nosotros no tenemos papa, no tenemos cardenales, pero tienen clero. ¿Mm? Y el clero es el que dice, no, es que esta es la verticalidad. Por ejemplo, en la inerrancia bíblica, ahí está la verticalidad. Y nosotros como clero simplemente lo que hacemos es salvaguardar que esta verticalidad se mantenga. Equilibrium se llama la película. Trabaja Christian Bale, Batman. Entonces sí tenemos verticalidades, ¿no? No tenemos papa, pero tenemos verticalidades. Y la verticalidad puede ser una idea, puede ser una doctrina, ¿cierto? Pero verticalidades tenemos. Pero bueno, el protestantismo siempre ha jugado un poquito como en dos lados, ¿no? Por un lado, dicen no tenemos papa, por lo tanto cada uno lea la Biblia como sea inspirado. Y por otro lado tienes un grupo que dice, bueno, pero no te puedes salir del margen, ¿no? No puedes interpretar la Biblia como se te antoje. Y siempre hemos jugado en esos dos roles, ¿no? Por un lado decimos, no, la Biblia es palabra de Dios, inerrante, absoluta, tun, tun, tun. Pero si alguien viene con una interpretación distinta, no le podemos decir nada, ¿cierto? Porque está dentro del margen. Todo esto para tratar de revisar, no sé si responder la pregunta de Alfonso. Entonces, aceptar que un libro es canónico no significa que ese libro quede exento de nuestra lectura cultural, ¿cierto? Y de nuestro énfasis, ¿cierto? Por reinterpretar el texto, ¿no? O darle sentido al texto en el día de hoy. Por lo tanto, yo puedo aceptar que un libro es canónico desde un punto de vista histórico, religioso. Puedo aceptar que en ese libro está la palabra de Dios, pero la función que yo debo tomar responsablemente es ver dónde está esa palabra de Dios en el texto. Y ahí está la cuestión, y ahí es donde todos nos peleamos, ¿no? Porque cada uno dirá, no, es que palabra de Dios es esto, otro dirá, no, palabra de Dios es esto, y además que tiene que ver con los contextos también. Por lo tanto, no es fácil, pero es interesante la pregunta, querido Alf. Bueno, Apocalipsis capítulo 18. Si alguien tiene algún comentario, también alguna pregunta, la puede dejar acá, ¿no? La caída de Babilonia. Ya vimos en el capítulo 17 las copas de la ira, ¿cierto? En estas estructuras de séptuplos que nos ha ido mostrando Apocalipsis. Versículo número 1, capítulo 10 y 8. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto lo encuentro súper lindo. Miren la imaginación, ¿no? Bueno, o quizás fue una visión, ¿ya? No nos pisemos la cola. Y clamó con voz potente. ¿Se fijan que ningún ángel habla finito? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿no? Manuel Naranjo dice, me parecen bien los cuestionamientos de Apocalipsis o mejor su contextualización. Alfonso, más allá de su exquisita imaginación y estructura, es un libro teológicamente muy peligroso. Opinión personal, dice Manuel, al reforzar ideas como el Dios de la ira, de los elegidos, etc. El autor Juan manifiesta además cierto sadismo en la descripción de las imágenes. Se lo debe estudiar con mucho cuidado. Ah, tengo que estar de acuerdo con Manuel. Exacto. Porque además es valdiviano, ¿no? No puedo no estar de acuerdo con un valdiviano. Sí, bueno, por eso Apocalipsis es complicado, ¿no? Y a eso tenemos que sumarle la complicación de las analogías, ¿no? ¿Cierto? Que hemos hablado harto de esto. Ah, entonces el dragón son los chinos, ¿no? Las analogías uno debe tener muchísimo cuidado. O sea, por donde uno lo vea, Apocalipsis yo creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero bueno, continuemos con el texto.
Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, Babilonia, ¿cierto? Roma, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿no? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Miren, el furor de su fornicación, o sea, es una cuestión rabiosa lo de Roma, ¿no? Visto desde la perspectiva del Apocalipsis, ¿no? O sea, es un imperio rabioso, goloso, prepotente e imponente. Eso es Babilonia, ¿no? La Roma antigua. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, ¿no? Fíjense, los mercaderes, por supuesto, está asociado también a la marca de la bestia, el 666, que podrán comprar, vender o no podrán comprar ni vender. O sea, estamos hablando de un imperio que también es un imperio económico, ¿no? Es un imperio económico, es un imperio ideológico, ¿no? Es un imperio con todas las características de los imperios, pues, ¿sí? Los imperios son así, por eso son imperios, ¿no? Entonces, y todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Continuamos viendo entonces estas visiones que son todas unas mezclas, ¿no? Visiones de lo que ocurre en el cielo, esas cosas que ocurren en el cielo en realidad son cosas que están ocurriendo en la tierra, cuestiones que pasan en el presente, cuestiones que son futuras también. Esto es una mixtura, ¿no? De visiones, realidades, voces, etc. Estamos en un espacio muy confuso en algún sentido cuando uno lo va leyendo, ¿cierto? Con ángeles que hablan, con imágenes de Dios, animales, etcétera, un culto al principio del Apocalipsis con música, con canto, con millones de personas, con 144.000 elegidos que eran vírgenes además, así que usted ya sabe si es parte de los 144.000, ¿no? Muy clarito. Entonces, hay todo un tema, entonces ahora aparecen ángeles de nuevo, hablando de que ha caído la gran Babilonia. En el fondo es ver lo que ocurre en el mundo y asociar esto a cuestiones celestiales, ¿no? O sea, cae Roma, ¿cierto? O va a caer Roma porque estamos hablando del año 100, ¿cierto? Aunque cuando se entra al mundo, a esta dimensión de lo espiritual, al parecer no hay pasado, presente y futuro. Esto es solo especulación, ¿no? Cuando entras a este otro mundo, a esta otra dimensión, parece que la temporalidad, ¿cierto?, no va en la misma dirección que como ocurre acá. Por eso es importante saber dónde estamos. Y ese es el problema con Apocalipsis, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Porque Juan en un momento está en la isla, en otro momento está en la tierra, en otro momento ve el mar, en otro momento ve el desierto, en un momento habla Juan y le traduce el ángel, en otro momento está en el cielo, en uno de los cielos, porque parece que hay más cielos, ¿no? Entonces es muy difícil dónde ubicarse. Este es como la película Memento, ¿no? Donde uno no sabe dónde está con esto. Bueno, el asunto es que cae, ¿cierto? Babilonia la Grande, que es el gran imperio romano. Analógicamente, ¿cierto? Alguien podría asociar esta Babilonia a algún imperio de este tiempo. Todos los imperios tienen las mismas características, aunque quizás no todos, ¿no? Pero todos necesitan una cuestión religiosa, ¿cierto? Todos necesitan una propia religión. Más allá de si respetan las religiones locales y autóctonas, también necesitan una religión. Por eso Constantino se convierte al cristianismo, ¿no? Porque cuando tienes el control de la religión, que no es otra cosa sino que tener el control del alma de las personas, porque no hay nada que mueva más potentemente a un ser humano que una religión, ¿cierto? Entonces, porque la religión está asociada al corazón, ¿cierto? Hablamos acerca de esto, hablamos acerca de la emoción. Entonces, cuando tú tienes una religión, tienes el control de las emociones.
Y las emociones son las cuestiones que mueven a las personas, ¿no? Las personas no se mueven necesariamente por la lógica, siempre y cuando esa lógica les provoque una emoción, ¿no? Y ahí se mueven. Entonces, tener una religión, o lo primero que hace un imperio es tener una religión, entonces eso hace que haya una unificación. Por lo tanto, y oí otra voz del cielo, ¿cierto? Aquí no se nos dice si era un ángel, simplemente otra voz del cielo que decir, salid de ella, pueblo mío. Seguramente esta voz de quién sería, ¿Dios o Jesús? Porque un ángel no iba a decir pueblo mío, ¿cierto? Ahora, es interesante que diga, y oí otra voz del cielo, ¿no? Esta voz del cielo podría ser perfectamente, podría haber dicho Juan, y oí a Jesús, ¿no? Oí al Cordero decir, oí a la voz de Dios decir, salid de ahí. Pero no lo dice, pero al decir pueblo mío, eso no lo iba a decir un ángel, ¿no? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Miren, esto es bien interesante, porque uno se podría preguntar si ser partícipe significa vivir ahí. O no. O no, digamos. Puedes estar en Roma y no necesariamente ser parte de lo que está ocurriendo ahí. Aquí tiene como esos dos sentidos, ¿no? Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, como, esa es una opción, que el solo hecho de vivir ahí, ya te hace como parte de, o la otra opción es que el hecho de estar ahí es más tentador y hay más posibilidades de que cometas algún pecado, ¿no? Están esas dos opciones. O es peligroso que estés ahí por estar ahí, o es peligroso que estés ahí porque puedes ceder a la tentación de pecar, ¿no? Mario Herrera dice, ¿soy yo o a alguien más se le traba la señal? A alguien más se le traba la señal porque me acabo de acordar que no estoy transmitiendo con mi señal de datos, creo. Avísenme. Pero parece que nadie más había dicho nada, ¿no? Ni recibáis parte de sus plagas. A ver, voy a ver mi... Miren, estoy viendo mi computador y no se me pega, ¿no? Pero ahí me avisan. Se ha trabado un par de veces. Si me permiten, entonces voy a... Ah, ya. Celeste de Argentina dice que se escucha y se ve bien. Ya, ok. No me asusten. Ese sí, Andrea, significa sí se traba o sí se ve bien. Por acá todo bien con la señal. Ah, perfecto. Ok, alright. Ni recibáis parte de sus plagas. Hay muchas cosas muy complejas en este. Miren, echémosle un vistazo a los últimos dos versículos del capítulo 17. En esos últimos dos capítulos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso. Esto es súper interesante, ¿no? Cuando uno se pone a hacer preguntas complicadas al texto, surgen más preguntas. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 17 del capítulo anterior, el 17, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué Dios pone en sus corazones, ¿no? Estas son formas, expresiones, ¿no? Miren, desde Santiago se traba la señal. Darío dice, está muy bien. Bueno, parece que a algunas personas se les traba nomás la señal, ¿no? Porque si Dios puso en sus corazones, estamos hablando de los reyes, ¿no? Que estaban ahí fornicando con Roma. Porque si Dios puso en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Fíjense que todo el libro de Apocalipsis, o una gran parte de Apocalipsis, son las peores calamidades que se les pudo imaginar a Juan, que caen sobre personas que no se quisieron arrepentir. Bueno, pero si Dios pone el corazón de los reyes que se pongan de acuerdo para derrotar a Babilonia, ¿no puede poner en los corazones de los no arrepentidos arrepentirse? Fíjense las preguntas que surgen de esto, ¿no? O sea, si Dios puede poner en el corazón de alguien que haga algo y que ejecute el plan de Dios, bueno, ¿por qué no pone en el corazón de los otros el arrepentirse? ¿No? ¿Por qué tienen que estar sufriendo tantas plagas? Entonces, eso es un tema, ¿no? Después dice, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bueno, esto es
esto es un tema, ¿no? Porque Juan evidentemente tiene en mente esta idea de la dispensación, ¿no? De que hay un plan. Ya hablamos una semana entera acerca del famoso plan. Entonces se deben cumplir las palabras de Dios. Estamos en un mundo en donde todo tiene un plan, ¿no? Es súper complicado. Es un mundo muy complejo. Los enfermos eran enfermos porque alguien había pecado. O sea, hay un acto consecuencia, ¿no? Entonces, alguien pecó. ¿Se acuerdan Jesús cuando iba a sanar a alguien y le preguntó, ¿quién habrá pecado? Le dicen sus discípulos, ¿sus padres? Entonces se vive en un mundo en donde todo es parte de un plan. Bueno, lo mismo ocurre en el día de hoy, donde las personas suelen creer que todo es parte de un plan, ¿no? Pero ya hablamos mucho acerca de eso. La Antonia dice que cambien de empresa. No, curiosamente yo soy accionista, ya. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Cuáles? Dos opciones, ¿cierto? Vivir ahí es ya pecaminoso o puede caer en la tentación de pecar. Hay dos opciones ahí. No seáis partícipes ni recibáis parte de sus plagas. O sea, viene algo y si tú estás ahí, estás frito. Es muy parecido a lo que pasó en Éxodo, ¿no? ¿Por qué era necesario matar un cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta, ¿no? Dios podría haber mandado al ángel de la muerte y le diga, mira, esos que son los judíos, los israelitas, ¿no? No los mates. Entiendo la simbología, por supuesto, y todo lo que vendrá más adelante, etc. Pero hay ciertas cosas que no me terminan a mí personalmente de concordar en estos textos. Ni recibáis... ¿Por qué me llaman? No me llamen. Ya. Encima era un amigo querido. Entonces, versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Esto nos recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿no? Estos textos son muy extraños para mí, ¿no? Versículo 6, la cosa no se pone mejor. Dadle a ella como ella os ha dado, ¿no? Y pagadle doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Se acuerdan que el cáliz que tenía era con la sangre de los santos y todo eso? Y ahora dice, pagadle a ella y preparadle a ella el doble. Bueno, hemos hablado ya bastante sobre... El tema es que, ¿por qué nos repetimos con los temas? Ayer lo hablaba con un querido amigo. ¿Por qué se repiten los temas de Apocalipsis? Porque a cada rato salen los mismos temas. Po. Otra vez apareció el tema del pago, ¿no? De la venganza, de que estos tienen que pagar también por lo que hicieron. Eso es demasiado humano, ¿no? Es demasiado humano como para que venga del cielo. Yo esperaría algo distinto del cielo, ¿no? Entonces, la única forma que yo puedo entender esto es que Juan está tan dolido por lo que está ocurriendo y lo que está viendo, que se le sale el humano que tiene dentro. Po. Y el humano que tiene dentro es el humano que quiere esto, ¿no? Dadle a ella como ella os ha dado, ¿no? A Roma, ¿no? Y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, el cáliz de oro, prepárenle el doble de eso, ¿no? O sea, que no quede nada de Roma, como hicieron los romanos con... ¿Cómo se llama este pueblo? No me acuerdo, que está a orillas del mar Mediterráneo también, ¿no? Que quemaron la ciudad, la rastrillaron y le echaron sal para que no creciera nunca más nada en ese lugar. ¿Cómo era que se llamaban este pueblo? No me puedo acordar. Bueno, lo mismo que hicieron los romanos con este pueblo es lo que Juan está esperando que hagan en el fondo con ella. ¿Ya? Este capítulo 18 es como una extensión en el fondo, es como la consecuencia de lo que ocurre en el capítulo 17, porque en el capítulo 17 se dice que Babilonia cayó, ¿no? Cartago, eso era. Carita feliz para ti, José Gaete. Los cartaginenses, exacto. Bueno, entonces dadle a ella como dado y pagadle el doble según sus obras. Fíjense que aquí
una discusión interesante que yo he tenido con un miembro de este grupo, él mismo, pero muy interesante, se refiere a cuál es el sentido del mal, de la paga del mal. Y hay dos opciones. Y esto tiene que ver con cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Cómo nosotros percibimos ciertos textos. Y resulta tremendamente interesante. Es como lo que pasa cuando uno dice estás viendo el vaso medio lleno o estás viendo el vaso medio vacío, ¿no? El vaso es lo mismo, tiene la misma cantidad de agua, pero las formas de apreciar son distintas, ¿no? Hela dice, ¿por qué los mártires bajo el altar pidieron venganza? Exacto, exactamente. Son conclusiones de, o sea, para nadie debiera ser... Pero, a ver, quiero decir lo otro antes. Cuando tú ves el castigo que sufren las personas aquí en Apocalipsis, hay dos opciones de poder verlo. Una de ellas es centrarte en los justos. O sea, Dios quiere acabar con el mal para que los justos no sigan sufriendo. Totalmente válido, ¿cierto? Lo voy a repetir. Dios castiga el mal y frena el mal para que los justos no sigan sufriendo. Esa es una opción. La otra opción es que Dios castiga a los malos para vengar a los justos. Son dos formas de mirar el mismo texto, ¿no? Ahora, cada uno podrá tomar una opción, ¿cierto? Por supuesto que el mal debe ser frenado. El asunto es cómo frenas el mal. Y ese es mi problema con Apocalipsis. Porque una cosa es frenar el mal, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto, yo estoy viendo un documental de Netflix que se llama Las grabaciones de Ted Bundy. Terrible. Pero súper interesante al mismo tiempo. Se lo recomiendo. No he visto el final todavía. Una cosa es frenar el mal, como ocurre en algunos estados en Estados Unidos, donde le das una muerte rápida a la persona y frenas el mal. Sigue siendo fracaso, ¿ah? Frenar el mal sigue siendo un fracaso de la sociedad. Eliminar el mal, ¿no? Esa es una opción. En Apocalipsis podríamos esperar eso, ¿no? Bueno, si queremos frenar el mal para que los justos no sigan sufriendo, entonces frenemos el mal y suácate, se acabó, ¿no? Una sola cosa y listo. Como Thanos, ¿no? Ahí. Listo, se acabó el mal. Pero otra cosa distinta es que en Apocalipsis el mal es frenado con distintos tipos de plagas. Y todas tienen que ver, según el lenguaje de Juan, ¿no? Con una venganza, ¿no? Y ojo, que el mal en Apocalipsis no es que haga necesariamente lo malo. El mal es no pertenecer a la iglesia. Entonces eso es un problema. Bueno, ese es el problema de los textos apocalípticos, ¿no? Que no dejan espacio para nadie más. O eres blanco o eres negro. Entonces, fíjense todas las variables problemáticas que tenemos para acercarnos a este texto. Entonces, no es que se quiera acabar con el mal, sino que además se castiga el mal, ¿no? Pero además el mal no es que sea tan malo. O sea, pensemos en los mercaderes, ¿no? Del tiempo de Roma, gente con su familia, ¿no es cierto? Que no le hacían mal a nadie, trabajaban todo el día para sobrevivir, para subsistir, pero no iban a la iglesia, ¿no? Entonces, la mentalidad de Juan, al parecer, ellos también están todos condenados. ¿Ustedes se fijan la cantidad de problemas que tienen los apocalipsis? O sea, si ya un libro como Romanos, cuando lo estudiamos, era complejo, fíjense Apocalipsis, ¿no? Cada paso que damos es como que...
Entonces, bueno, están esas dos opciones, ¿no? Dios acaba con el mal para que los justos no sigan sufriendo, o Dios acaba con el mal para vengar a los justos que murieron. Esas son las dos opciones. Elija usted. Versículo número 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿No? Lo leo de nuevo, versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, ¿no? Yo trato de ponerme en la mentalidad de Juan, es muy difícil hacerlo, evidentemente. Entonces Juan no solo ve que están matando despiadadamente a los cristianos, sino que además el centro de Roma lo siguen pasando súper bien. Entonces debe ser frustrante eso, ¿no? Siguen con sus fiestas, siguen pasándolo súper bien, siguen deleitándose con sus bailes, sus comidas, sus cosas exóticas, etcétera, mientras que en los suburbios están reventando a los cristianos, los están matando de distintas maneras. Entonces Juan evidentemente, si esto es muy humano, ¿no? Si mi problema no es que sea humano lo que dice Juan, mi problema es que Juan lo pone, esta humanidad que tiene, la pone como si viniera de Dios. Eso es lo que me complica. Sería distinto que fuera como el salmista, ¿no? Que el salmista dice, ¿sabes que estoy hasta acá? Quiero sangre, quiero venganza, quiero muerte, muerte, ¿no? Como decía el rey Theoden en El Señor de los Anillos, ¿no? Muerte. Ya. Eso es lo que quiere el salmista. No dice que, no dice los ángeles quieren esto, no. Dice yo quiero esto, ¿no? Eso es lo que yo echo de menos en Juan, ¿no? Que Juan dijera, ¿sabes que yo quiero esto? Yo quiero sangre, quiero venganza, quiero que le paguen el doble, quiero que los revienten, quiero que esa humanidad salga. Pero no que diga, bueno, Dios quiere esto, ¿no? Eso a mí me complica. Lecturas críticas, ¿no? Entonces, y eso ocurre muchísimo hoy día, ¿no? La gente no es capaz de decir lo que le pasa, sino que dice, no, es que Dios quiere esto, ¿no? Sus propias rabias son proyectadas hacia la divinidad y hacen pensar que la divinidad, ¿no? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que, ay, es que Dios aborrece no sé qué cosa? No, si eres tú el que lo aborrece. No, es que Dios aborrece a los homosexuales. No, si eres tú el que los aborrece. Alíneate, por favor. Entonces, y Juan de alguna manera hace lo mismo, ¿no? Su rabia, su enojo, su frustración, entendibles totalmente, las suscribe a Dios, ¿no? Dios va a venir, ¿no? Bueno, densa la clase, densa, ¿no? Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. ¿Ya? O sea, lo que Juan está diciendo es que aquí tenemos un imperio, ¿cierto?, que se sienta plenipotenciariamente a dominar el mundo, y es como que este reino dice, ¿qué me va a pasar? ¿Quién me va a hacer algo? ¿No? Y eso es realmente frustrante. Es como cuando tú te encuentras con personas que son así, ¿no? Que dicen, bueno, aquí estoy yo, y el resto dice, uy, que hasta yo mismo, ¿no? Muchas veces me han dicho arrogante, entonces seguramente yo también proyecto un poco eso, ¿no? Ya, Emil necesita abrazo de grupo y terapia. Ay, qué chistoso, me acordé del mensaje de voz que les mandé ayer al grupo, ¿ah? Me hacen reír. Necesita abrazo, necesito un abrazo, estoy solito, estoy cantando como el burro de Shrek. Ya. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 7, para después continuar ya mañana con lo demás. Y eso nomás. Se acabó. No hay mucha información en estos versículos del capítulo 18, sino que es una diatriba, ¿cierto?,
respecto de... Porque a Juan no solo le basta decir que Babilonia va a caer y ha caído la gran Babilonia, ¿no? Sino que ahora nos dice cómo va a ir cayendo. Así que... Ya, y hasta aquí llegamos. Todos necesitamos un abrazo de grupo. Tararán, oh, se me acabó el tiempo. Tararán, tararán. Ya. Antonio, ahí humildemente. Ya, densa la clase, ¿no? Pero bueno, así funciona esto. Bienvenidos a los que están por primera vez, ¿ah? Y si hay presbiterianos entre nosotros, igual lo recibimos en este grupo, ¿no? Y si hay MacArthur lovers, también lo recibimos en este grupo. Bueno, no tengo nada más que decir. Me despido. Eso nomás, po. Se acabó. Larga vida y prosperidad. Que lo pasen bien, que tengan un lindo día martes. Mira, Alberto Vázquez, ¿no? Todos necesitamos un cómplice para el amor. Suena como canción eso, ¿no? Me acordé de Sergio Dalma, ¿se acuerdan? Bailar pegados. ¿Ah? Es como estar bailando solo. Ah, MacArthur Lovers, no. Y Paul Washeristas. Dos metros de ti, bailando yo en el polo. Ah. Ya, esa canción le gusta a mi señora. Nos vemos mañana, continuamos con el capítulo número 18. No voy a seguir cantando. Solo para el grupo, solo para el grupo. Ya, nos vemos mañana. Ya, pues me quiero despedir. Que lo pasen bien. Nos vemos. Chao. No, Emirates Lovers, no. Como Lutero, no, ay, no. No vayan a crear una religión con mi nombre. Soy luterano. Un abrazo, que estén súper bien. Chao.